Son la mitad de la población mundial, pero dirigen menos del 8% de los gobiernos de todo el planeta. Hablamos de las mujeres, casi 4.000 millones de niñas, adolescentes, adultas y ancianas que viven en condiciones muy diferentes a las de los hombres. Desigualdades que se hacen más evidentes dependiendo del país en el que hayan nacido. En España, por ejemplo, según datos del Instituto Nacional de Estadística, ellas dedican casi el doble de horas al día que ellos a las tareas del hogar y al cuidado de familiares. Otra cifra que nos pilla más cerca. Aquí, en Canarias, habría que incrementar en un 13% los salarios de las trabajadoras para equipararlos a los de los hombres. Da igual que ocupen el mismo puesto y trabajen las mismas horas. Cobran menos. Hoy en Noche de Reportajes realizamos un recorrido a través de varias generaciones de mujeres para conocer cuáles han sido los principales logros de su lucha, pero también qué metas faltan aún por alcanzar. Lo vemos en Largo Viaje hacia la Igualdad, un reportaje de Beatriz Rodríguez. Tuvimos una manifestación y a la vuelta eso derivó en 2 meses de cárcel, casi 3 porque salí con la amnistía. Y lo que ahora es algo estupendo, que hay una amiga en la selección española, en aquella época era como, no sé, eres un poco marimacho. Queríamos cambiarlo todo en la situación de las mujeres. Y empezábamos por cambiar las discriminaciones directas ante las leyes. No está bien visto todavía que sea el padre el que renuncie a unas horas de su jornada laboral para cuidar a sus niños. Desde muy chiquitita siempre he escuchado, eso no es para ti, no es para mujeres. El siglo pasado marcó una era importante con cambios para la mujer. Sin embargo, hoy continúan las denuncias por acoso, abusos, violaciones o discriminación. Numerosos movimientos se unen en un solo sentir: rescatar el valor más importante de las personas, que es la libertad, a través de la igualdad, desde que nacemos. Las mujeres tienen ahora menos hijos y más tarde, y para la mayoría, es complicado conciliar trabajo y familia. En el terreno laboral, una mujer debe trabajar casi 2 meses más que un hombre para cobrar lo mismo. Con un índice de estudios universitarios del 47% de la mujer frente al 37% del hombre, en Canarias solo hay un 25% de mujeres en cargos de alta dirección. Las mujeres suelen tener trabajos más precarios y dedican el triple de tiempo que los hombres a llevar a cabo trabajos no remunerados como las tareas del hogar o cuidar a familiares e hijos. El Día Internacional de la Mujer se celebra como un recordatorio para la lucha, para cambiar estas cifras, romper estereotipos, concienciar sobre las desigualdades e impulsar el cambio hacia una sociedad más justa. Un viaje intenso, el de alcanzar la igualdad, que continuará hasta que cada mujer disfrute de todos sus derechos. Yo maduré muy rápido, con 14, 15 años, ayudaba a mi padre en la granja, después ya cuando vivía sola, con el que no le tenía miedo a nada. Hasta los 16 años pude estudiar porque enfermaron los dos, pero mi padre murió primero de infarto. Y a mi madre le decían, quita a su niña ya del colegio para que la cuide. Y ella decía, no, que ella estudie, que mientras yo pueda levantarme y hacer la comidita, que ella estudie para que el día de mañana se sepa defender y no dependa de nadie. 3 años después de fallecer mi padre, fallece mi madre. Me fui a vivir sola. En la universidad laboral, al principio se extrañaban porque llegaba los sábados y me iba a la cafetería a comerme un bocadillo y un cortado. Y me decían, pero muchacha, ¿ya tienes hambre? Digo, no, es que en casa de mi tía pues, comemos muy temprano. Y no era así. Entonces, ya cuando empecé a conocerla, a tener más confianza, ya le conté un poco cómo era mi vida. No quería contar que vivía sola y tal. Y ella se asombraba. ¿A qué hora va a buscar la niña? 2 menos 20 tengo que estar ahí, por el tema de los aparcamientos y tal. Vale. Pues descansa ahora un poco y después ya sale a buscarla. Okay. Voy a guardar esto. Vale. Cuando me casé, que seguí trabajando,
Y no quise tener hijos enseguida, ¿no? Porque digo, no, yo quiero seguir trabajando, mi marido estaba de acuerdo. Y entonces yo me acordaba cuando decía mi madre, ella que estudie. Eso se me metió a mí en la cabeza, digo, no voy a ser dependiente de nadie. Tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. Mi padre quiso que todos estudiáramos una carrera y tenía 6 hijos y todos estudiamos. Cuando yo terminé el bachillerato quise estudiar medicina, pero estudiar medicina a una mujer en ese tiempo no era muy recomendable. Mi padre era médico, pero mi padre me dijo, mira, te vas a encontrar con muchos problemas. Y dijimos, bueno, pues, ¿qué voy a estudiar? Pues mira, pues farmacia. Yo fui a estudiar el año 50 a Madrid, porque aquí no había farmacia todavía. Un reto que si tú lo asumías lo veías como normal, pero en la mayoría de las familias no se veía como normal. Se veía que la mujer tenía que quedarse en casa y seguir, pues, casarse y tener hijos y vivir en la casa ocupándose de las cosas de la casa. Pero como se suponía que tú eras universitaria y que no habías tenido mucha experiencia en ese campo, pues te trataban de ilustrar como curso de preparación a la vida, a hacer punto, a coser, a bordar. Doña Inmaculada, que es madre de 3 hijos, cree que cualquier esposa puede ser una mujer ideal si sabe cuidar de su familia. Pronto se me antojó irme fuera, porque ya estaba muy harta de estar viviendo aquí. Me fui a Estados Unidos, me fui a New Jersey y estuve 2 años en un hospital en New Jersey haciendo un training y de laboratorio. Cuando volví fue cuando yo ya entré completamente en la vida política, digamos, de aquel momento, porque claro, era un momento tremendo, un momento en que o tomabas parte o te escondías en casa, ¿no? Hombres y mujeres, y nos reunimos para hablar de la vida y de la lucha. Tuvimos una manifestación, era un paseo con coches por ahí para tirar panfletos. Dime tú la importancia del tema. El panfleto era unas frases de la pasionaria y no sé qué más. En ese paseo yo salí con otra compañera y a la vuelta me vinieron a buscar la policía a mi casa. Eso derivó en 2 meses de cárcel, casi 3 porque salí con la amnistía. Después de que salí de la cárcel, organizamos lo de la Asociación de Mujeres Canarias, que para mí fue un reto en aquel momento y que me parece que fue una cosa muy importante. Como que de viuda joven pude también dedicarme más a lo que realmente me apasionaba, que era eso, que era la vida, que era el feminismo, que era la lucha política, aunque mi marido es muy liberal y no creo que me hubiera prohibido hacerlo, pero ya solamente la situación de estar casada, de tener una hija, de estar en la casa y de trabajar, ya eso te inhibía para todo lo demás. ¿Algún gen hay por ahí? Yo siempre digo que por mi parte, de mi madre. Cantaba bien, cantaba en la Masa Coral antes de la Guerra Civil, le gustaba mucho la ópera, cantaba muy bien. Y a veces me ponía a cantar con ella y me decía, ay, mi niña, oído no, orejita sí. No teníamos libertad para casi nada. Y entonces ya con la democracia ya empezamos a tener más libertades, ya podíamos pues ir a votar. Entonces ver esas colas de mujeres, yo me acuerdo, cuando la Constitución, de esas colas llenas de mujeres, para ir a votar el referéndum para la Constitución. Tú no me vas a callar, no sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía. Nosotros pensábamos que había un centro, ¿no? Había un centro izquierda, centro derecha, que podíamos trabajar todos en traer a España la democracia y hacer una constitución para todos, etcétera, ¿no?
La más importante que vino para regular el estatus de la mujer fue el matrimonio, lo que hicimos con el matrimonio. El hombre y la mujer pueden contraer el matrimonio, tienen derecho a contraer el matrimonio, ¿vale? Y a partir de ahí, los derechos y deberes de los cónyuges, que eran iguales. Cada uno tiene que contribuir en la medida de sus posibilidades, en la medida de tal, al levantamiento de las cargas familiares. Si la mujer trabajaba, o trabajaba en la casa, o trabajaba en un empleo, ¿por qué no se le reconocía su aportación al bienestar de la familia? Él no podía abrir y disponer de su dinero, administraba el marido. El fruto del trabajo de la mujer lo administraba el marido. Luego me metí con el divorcio, que fue una guerra tremenda, muy dura. Me recorrí toda España defendiendo la ley. Fue una ley muy divulgada, porque se crearon cosas increíbles de cuentos, historias para atacar la ley esa, ¿no? Pero la ley del divorcio, oiga, esto no. Usted se casa porque quiere y usted se divorcia también porque quiere. Cuando te casabas perdías la libertad tuya de pensar, de tal, estabas sujeto a la autoritas marital. Entonces no se podía hacer, eso no se podía hacer ni mantener en un Estado social y democrático de derecho, como dice nuestra Constitución. Si se tiene en cuenta que somos 6 nada más las mujeres que estamos en el Senado. Es un corto espacio de tiempo el que hemos tenido para hacer los progresos tan grandes que hemos alcanzado. Porque fíjate que fuimos pesadas, porque fuimos constantes. Era delito usar la pastilla anticonceptiva. Y no solo usar la pastilla anticonceptiva, el farmacéutico que la indicara también cometía delito. Y todo eso estaba cerrado, no había ninguna posibilidad de que la mujer pudiera usar un medio anticonceptivo si no quería tener hijos, porque no los podía tener, etcétera, etcétera. Y entonces digo, esta es una de las cosas que primero hay que cargarse, y entonces no la cargamos. Y luego ya tenía todo eso que ver con el aborto, y el aborto lo tratamos no sé cuántas veces, porque eran renuentes. La derecha española era renuente, quería mandar en el cuerpo de las mujeres. El cambio fue espectacular, porque tan jóvenes, sacrificadas, con unos maridos muy machistas, con unos niños siempre detrás de los niños, no podían salir para ningún lado, tenían que sacrificadas en todo, ¿no? Y después ya empezaron a rebelarse. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente. Desde el 75 empezamos a fundar asociaciones feministas en Canarias. Yo, por ejemplo, estaba en la Asociación de Mujeres Canarias en aquel momento y organizábamos con toda la fuerza que podíamos manifestaciones, a pesar de ser un momento adverso para la expresión de movilizaciones democráticas, ¿no? Pues nos manifestamos por fuera de los juzgados, cuando había mujeres juzgadas por adulterio, reclamando la abolición del delito de adulterio. Escribíamos comunicados, manifiestos y nos dirigíamos después, posteriormente, a los partidos políticos cuando se legalizaron para que promovieran la igualdad ante la ley. En aquella época es que casi no se podía ni usar el adjetivo de soy feminista. Tenías que decir yo lucho por los derechos de la mujer y tal, y cuando decías soy feminista lo decías, ¿no? Porque éramos así. Pero la gente no nos entendía. ¿Y por qué no usan otra palabra? Y cuando te pedían, ¡ay! ¿Y eso es querer ser más que los hombres? No, es luchar por la igualdad, por ejemplo, que era lo que decíamos. Queremos cambiar todo en la situación de las mujeres. Y empezábamos por cambiar las discriminaciones directas ante las leyes. Hoy hablamos mucho de discriminación indirecta y de brechas y tal, pero son indirectas. En aquel momento eran directas, las leyes las establecían. El que se empezara, el que nos llegaran los ecos de la revolución sexual de la que se habló en los años 70 y 80, pues fue otro pasito. El que se empezara a hablar del derecho de las mujeres a su propio cuerpo fue otro pasito, ¿no? Y el que eso se tradujera en la primera despenalización que hubo en los 80, pues fue otro pasito. Vamos, Lucía Alba. Vamos, vamos, vamos. Yo me definiría como una mujer
bastante dinámica, bastante energética, muy innovadora. Siempre estoy traquinando, imaginando, creando situaciones nuevas. Desde muy pequeña siempre me gustaba la música. A partir de la música, pues mis padres decidieron que empezara a bailar. A la hora de empezar a bailar, pues encontré mi camino. Y hoy en día, pues trabajo en centros escolares impartiendo lo que realmente me apasiona, que es la danza, el aula, los niños, la formación, y complementar mi formación con otros compañeros a nivel escolar. Arriba el sol. Yo creo que es importante valorar el trabajo que han hecho muchas mujeres mayores que yo y un poco más jóvenes que mi madre, por ejemplo, que han roto y han facilitado muchísimo el camino a generaciones nuevas, generaciones que también venimos fuertes, porque gracias a ellas nosotras lo hemos tenido pues más sencillo. Malamente. Sí, sí. Malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo. Malamente. Decidí estudiar náutica por pura intriga. Yo realmente hice la prueba para medicina y ese verano me enteré de que las mujeres podían estudiar náutica. Había un profesor en la Escuela Náutica de Termodinámica, Segura Clavel, que ya había luchado por ello, el Sindicato Libre de la Marina Mercante también, y luego fue María Dolores Pelayo, en el Senado, quien como que exigía que las carreras que no hasta entonces no eran asequibles para mujeres ya pudieran. En esa primera promoción entramos 3 chicas. Una no terminó, otra hizo radiotelegrafista y fue la primera oficial radiotelegrafista, y yo hice puente. Y bueno, ya con los años, las prácticas, los estudios y todo, pues salí capitán. Realmente he hecho lo que me ha gustado y he tenido la suerte de nacer en una época donde ya se permitía. En el colegio se hacía baloncesto, jugué a baloncesto, el equipo del colegio subió a primera división, pues con 15 años estaba jugando en primera división. En el instituto ya se ponían con rollos. Y en la carrera, ya en náutica, igual, que me buscaron novio, porque yo creo que todavía los profesores pensaban que lo hacías un poco de hobby. Y lo que ahora es algo estupendo, que hay una amiga en la selección española, en aquella época era como, no sé, eres un poco marimacho. Empecé en un barco de pasaje porque pensaba que igual aquello era mejor, pero realmente yo quería navegar. Allí me tocó un capitán, por ejemplo, que no me dejaba ir a la popa a hacer maniobras por si me enredaba con los cabos y me caía. O un día pedí coger el timón y claro, le vas a dar la vueltita al barco y no me dejaba hacer nada, menos mal que se desembarcó pronto y el otro sí me dejó, pero como yo quería navegar y ser marino y no quería, pues me fui a un barco de carga. Allí todo fue más raro, más distendido, pero realmente mejor. Luego me fui a la compañía transatlántica, que íbamos a América, al Pacífico. Ha habido gente muy paternalista que no te ayuda a progresar, gente que te está constantemente examinando, y luego están los pocos que te tratan como una igual. Yo creo que son las personas, o los hombres en este caso, que más seguros están de sí mismos. Ahora que existe el moving, pues creo que lo padecí en algún barco, pero no puedo decir que desagradable feo. O sea, yo estuve 18 años navegando porque compensaba, es como el deporte. ¿Por qué jugabas? Aunque no te sacaran y te saliera un mal partido, ¿por qué entrenabas? Porque en el fondo a ti eso te gusta y te compensa. Un pasito para atrás o eso, vamos. Lo más que me ha costado ha sido la conciliación familiar. Eso está clarísimo. Si no tengo el apoyo de la familia, muchas veces he tenido que dejar, si no trabajos o reducir la jornada. Es que mi situación ha sido complicada porque me he tenido que encargar yo en todo momento ser mamá y ser papá. Sí, ya estoy aquí en casa preparándote el vídeo para mandártelo. En lo que llega el IRA, te lo tengo terminado, ¿vale? Antes de las 5 de la tarde ya lo tienes en el correo. Te rompe todo realmente. O sea, el estar tú responsabilizado en todo momento de una criatura, si no tienes un apoyo familiar o un respaldo, pues sí es verdad que te limita a nivel laboral. La violencia de género sí se ha avanzado y se ha visibilizado, pero no lo suficiente. Creo que se necesita más recorrido, más visibilizar X situaciones. ¿Tienes algún sobre para mí en el casillero? Quintero. En los últimos 20 años quizás los mejores o los mayores avances en España han sido sobre el tema de la violencia hacia la mujer. Han habido grandes avances desde la ley del año 2004, de la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres,
La creación de los juzgados especializados de violencia sobre la mujer son juzgados que tienen una sensibilidad distinta hacia la violencia sobre las mujeres, lo que hace que haya mejorado mucho la atención a las víctimas. Lo que pasa es que el problema que tiene la ley integral es que se ha cerrado exclusivamente a la violencia entre pareja o expareja y ha dejado fuera otras formas de violencia de género, como son los abusos o las agresiones sexuales. Buenos días, ¿cómo está por aquí el turno de oficio? ¿Mucho trabajo? Un gran número de mujeres que atendemos como abogada especializada en atención a víctimas de violencia de género te relatan abusos en la infancia que nadie denunció, o bien porque no las creyeron, o bien porque se taparon porque eran familiares, porque eran hermanos, porque eran tíos, porque eran primos, porque eran abuelos o padres. Y esos casos todavía hoy en día son muy difíciles de sacar adelante en los juzgados. Y luego ya con respecto a la igualdad entre mujeres y hombres, seguimos pues en el tema de la conciliación y seguimos teniendo una diferencia de contratos. Mujeres con contratos de jornada reducida siguen siendo muchísimos más que los de los hombres porque ellas renuncian a esa vida laboral plena a cambio de cuidar menores, cuidar ancianos, cuidar familia, ¿no? Entonces eso ahí todavía tenemos un caminito por hacer. ¿Vamos todos? ¿Podemos empezar ya? A mí me gustaría que se siguiera trabajando muchísimo en los aspectos que hoy en día todavía no se ha mejorado. Se han mejorado muchas cosas, muchas mujeres mayores que yo han ayudado y facilitado mi camino, pero otras de mi edad, de mi época, tenemos que seguir luchando para las que vienen más chiquititas detrás. Hay mucho trabajo todavía que hacer. Yo era tuya, compañero, hasta que fuiste carcelero. Mi expareja trató de asesinarme, dándome varias puñaladas en mi casa, degollándome, desangrándome, torturándome durante 3 horas y media hasta que me dio por muerta y salió de mi casa y todo esto porque lo quise dejar y él no entendía que yo hiciera mi vida sin él. El juicio se celebró 1 año y medio después en la audiencia provincial, juicio que gané con una condena de 18 años y medio de prisión. Y sí que es verdad que me sentí acogida por la ley, me sentí acogida en la audiencia, me sentí protegida. De hecho, gané el juicio, mi agresor está en la cárcel desde el primer día, pero no en todos los ámbitos que la violencia de género conlleva, como es, por ejemplo, el administrativo. Es verdad que la ley hace que la mujer tenga más credibilidad, que tu agresor sea inmediatamente detenido, según las circunstancias, incluso pasar directamente a disposición judicial, pero luego queda el ámbito de tus lesiones, de que ya no tienes la misma vida que antes, no tienes la misma seguridad, no tienes la misma salud física, y eso no, en mi caso no se ha tenido en cuenta. De hecho, ahora en marzo va a ser 2 años y yo prácticamente no he recibido ayuda, sigo luchando porque se me reconozcan mis derechos, a pesar de tener todos los informes médicos y clínicos a mi favor. No se me ha reconocido ni la discapacidad cuando necesito ayuda para ponerme los zapatos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue hoy? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Genial. ¿Allí frío o no? Sí, hace bastante fresquito hoy. Me dedico a la percusión y siempre he tenido comentarios en plan, eso no es para ti, no es para mujeres. Abuelo, ¿tú me llevas esta tarde? En clase ya se han acostumbrado a verme tocar. Por ser mujer no significa que no puedas hacer las cosas que tú quieres. O sea, a lo mejor a mí me gusta el rock, pues dice, no, a ti no te debería gustar ese tipo de música. Oye, ma, que nadie puede comer con Alira y con papi, aunque sea rapidito. Vale, sí, pues te pongo un poquito, que dijiste que no tenías muchas ganas. Vamos, ponte tuyo. A ti te pongo puré de calabaza, ¿no? A mi edad sí hay diferencias a la hora, por ejemplo, de las chicas no gustan ciertas cosas, como por ejemplo que puede ser el postureo, sacarse fotos, subirlas a Instagram. Y a los chicos eso les da mucho más igual. Entonces hay veces que a lo mejor te dicen como, la Miss postureo, la Miss fotitos, la camarógrafa. Bueno, un besito. Buenas noches. Chao. Está bien. Chao, chao.
los profesores nos hablan de estos temas. Siempre nos fomentan el hecho de, por ejemplo, podéis jugar a lo que queráis, podéis hacer lo que queráis y podéis estar con quienes queráis. Vamos a ver si vamos diseñando o decidiendo qué puntos vamos a tocar en la actividad del Día de la Mujer, que está cerquita. Pienso que les deberían enseñar a los niños que no se metan con una niña porque ya le están creciendo los pechos, tiene granitos, está con la menstruación, ¿sabes? Esos temas hay que centrarlos sobre todo en los niños, porque tú no puedes enseñar a una niña a que se esconda. Tendrías que enseñar al niño a que respete a esa mujer para que ella se sienta libre. Percibo un cierto adormecimiento, blanqueo, ¿no? de según qué señales que yo tenía muy claras cuando tenía la edad de estar en el instituto. ¿Qué problema tiene un piropo? ¿Sabes? Cuando les pones a ellos en el papel de ellas o a ellas en el papel de ellos, ahí cuando ven un poco que sí que es raro, que no encaja o que no pega. Ha habido una vuelta a esa utilización de la figura de la mujer para vender, según qué cosa, otra vez estereotipada. En comparación a mi época de estudiante de instituto, las considero más empoderadas en lo que es la presencia en el espacio del aula, a la hora de hablar, de contestar, de quejarse, están como más iguales en eso. Y luego, en lo que es el tema del feminismo, incluso detecto a veces un hartazgo. Hola. Hay gente que todavía no visualiza bien el hecho de que da igual lo que hagas, que no importa, que mientras no le hagas daño a nadie. Yo creo que es importante seguir trabajando en los institutos y en los colegios el tema de la igualdad, porque cada vez que, por ejemplo, vienen a mi clase a darnos una charla sobre eso, aprendes cosas que antes no sabías, no te habías dado cuenta, y ese es el problema en muchos lugares. Mami, que yo no soy mala, que aquí los malos son ellos. Tú sabes que no me callo, me miran la cara y se tiran al cuello. Pues tenemos diferentes tipos de cursos, diferentes tipos de talleres, de programas, de proyectos. Ya no tenemos que partir de culpabilizar a los hombres jóvenes y victimizar a las mujeres jóvenes. Tenemos que enseñarles a los hombres cómo deconstruir sus masculinidades, cómo avanzar y cómo ser respetuoso con las mujeres jóvenes, con las chicas con las que se relacionan, y a ellas tenemos que empoderarlas y tenemos que hacerles ver el propio potencial que tienen. A partir de los 13 o los 14 años es cuando estamos viendo que están entrando en redes sociales, aunque no se les permita por los términos, ¿no?, de cada red, pero a partir de esas edades empiezan ya a sentir esa presión de cómo deben ser físicamente o cómo deben mostrarse en las redes. Pero en contraposición también encontramos muchos perfiles y muchos debates dentro de las redes que intentan romper con ese ideal de belleza, que lo que hace es constantemente enseñar, pues si esta modelo se ve así en las redes sociales, esto es todo lo que estuvo detrás para que ella se viera así. Por otro lado, pues encontramos esas flores como en el campo, donde vemos que mucha gente está haciendo activismo para romper con ese discurso. Aquí nos encontramos también en un proceso social que es complicado, como otros tipos de discriminaciones o otros tipos de capas y de ejes que tenemos todas las personas, ¿no? Nuestra orientación sexual, la clase de la que venimos, el contexto económico, nuestra etnia, nuestra raza, nuestra religión, nuestro color de piel. Todas estas cosas al final son cuestiones en las que no solo opera el género o el sexo, que también hacen pues que tengamos una serie de privilegios o que no los tengamos. Imaginar en esa época las cosas que me está contando mi abuela, para mí sería una tremenda tortura, no poder jugar con lo que yo quiera o hacer lo que a mí me gusta. La verdad que sí, Alida, has tenido muchísima suerte en nacer en esta generación, igual que la he tenido yo, porque gracias a señoras de la época de abuela, incluso mayores, han hecho que todo esto haya podido cambiar. Pues sí,
Gracias a esas señoras, la verdad, podemos estudiar lo que queremos, podemos trabajar de lo que sea, todos los hobbies que nosotros queramos. Eres afortunada, hija, sí, porque en mi época ni siquiera podía tocar un piano, nada de eso. Y ahora que tú puedas hacer lo que te guste y tu madre pueda ayudarte y nosotros también como abuelos a que hagas tus clases de percusión, que toques el instrumento que te guste, que puedas ir a surf. Para mí es una maravilla verte sobre las olas ahí haciendo el surf. No, tienes que ser fuerte con tus estudios y tu música y puedes hacer lo que te dé la gana. Las mujeres tenemos que luchar todavía mucho porque todavía falta mejorar muchas cosas.